Vamos a ocupar este domingo, que es cuando ya está circulando para ustedes acá en Contacto Deportivo, como lo hemos hecho muchos domingos, algo que tiene relación con nuestro país y que es desarrollar el turismo interno. La conversación será con alguien, pues, que en este caso es familiar, se llama José Velázquez, de la colección de Josés que hay en la familia o ha habido en la familia, y él, pues, ha trabajado mucho y trabaja en torno a turismo, al propio INGUAT, ha llegado directamente a la institución que rige el turismo acá en Guatemala, y por su propia cuenta, y algo que nos va a contar José dentro de la plática será por qué casi siempre anclado ahí en Chiquimula, porque es a lo largo de cruzar WhatsApp, pues siempre responde de alguna localidad chiquimulteca, en este caso la tierra mutera. Y de eso arranquemos con ese pequeño detalle. ¿Por qué lo de mutero o muteras para quienes son oriundos de esa tierra oriental? José, gusto de saludarte. Igualmente, Gustavo, un abrazo desde Chiquimula para todos, a la amable audiencia. Pues acá tenemos una situación muy especial dentro de lo que es la parte de la biodiversidad en el oriente y lo caluroso de nuestro terreno. Hay una planta muy particular de hoja larga, muy característica, ¿verdad? Con espinas en la orilla, ¿verdad? Esa es la hoja de piñuela, la planta de piñuela. Y el fruto de esa planta es la muta. Esta florece, por decirlo así, ¿verdad? A principios de invierno, y eso es muy característico para nosotros, ¿verdad? Porque se proliferó mucho en el área. Las plantas de piñuela inclusive eran muy característico que dividieran los cercos, como le llamamos aquí, ¿verdad? A las casas, las divisiones de las propiedades, y eran como cercos vivos, ¿verdad? Pero pues hoy representa un distintivo especial para nosotros los chiquimultecos, que es la muta. ¿Verdad? La muta es una fruta pequeña, más o menos deliciosa, muy parecido a la pacaya, ¿verdad? Que es bastante larga, pero la muta es más o menos como 2 puños en esta parte de acá. Bueno, interesante y detallada explicación. Ahora que dijiste nosotros los chiquimultecos, quiere decir que, como popularmente se apunta, dejaste el ombligo en tierra chiquimulteca. Exactamente. Aquí nací en la Perla de Oriente. Estamos enclavados perfectamente en este terruño hermoso que tanto amo y que definitivamente pues aquí estamos proyectados para el resto del país. Buenísimo. Y para poner un toquecito ahí de deporte, ya que mencionaste eso de nacimiento ahí, ¿ha representado algo en tu persona, José, el equipo de la S ahí en el pecho, el equipo de Zacachispas, que tuvo una subida a Liga Nacional y que ahora está otra vez tratando de regresar porque cayó a Primera División? Pues definitivamente, la S vive acá en mi casa, definitivamente somos zacachisperos de corazón. Te cuento, mi papá, Tito Guzmán, fue jugador del equipo más o menos como a los 3 años o 4 de fundación del equipo, ¿verdad? Perteneció al equipo y definitivamente pues eso lo ha heredado, pues la parte especial de seguir como aficionados. Inclusive en nuestra casa queda a media cuadra del Estadio de las Victorias y pues definitivamente siempre apoyamos, ¿verdad? De una u otra forma estos acontecimientos. Y dentro de personajes célebres, ahí yo fui compañero mío durante buen tiempo, tanto en radio como en televisión. ¿Tuviste alguna relación en algún momento con Maco Monzón, por ejemplo, un insigne, aquel que inventó la frase del ra, 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 que en paz descanse? No, definitivamente un personaje que recordamos con mucho cariño acá en Chiquimula, ¿verdad? La familia Monzón, de mucho reconocimiento acá en la ciudad y en el resto del oriente y el país, ¿verdad? Muy recordado definitivamente, y pues lamentamos terriblemente pues su partida tan temprana. Efectivamente, pues ahí sigue haciendo trabajo en medios Julio César, uno de sus hermanos. Hace También exactamente, así es. algún tiempo estuvimos con José Pablo, que es nuestro compañero de muchísimas batallas acá en Contacto Deportivo. Estuvimos en la casa de ellos y fue algo muy nostálgico, de verdad, porque yo sí tuve una relación muy prolongada, muy variada y de amistad con Marco Antonio, con Macu, que en paz descanse. Bueno, estamos platicando con José y por lo que ustedes ya captaron a esta altura, él nos puede pintar un panorama
de cada uno de los kilómetros que constituyen el territorio chiquimulteco. Pero arranquemos por tus gustos personales, José. ¿Qué es lo que más, como admirador propio de tu terruño, que es nuestro también, porque forma parte de esos 108,000 kilómetros cuadrados que tiene Guatemala, es lo más atractivo que puede ofrecer Chiquimula al visitante, al margen de la calidez de su gente? Muchas gracias. Pues definitivamente es una diversidad. Yo en lo personal siento mucha atracción por la parte histórica, los centros históricos, la parte de los edificios. Contamos con una riqueza maravillosa a nivel arquitectónico en la parte antigua acá de la ciudad de Chiquimula, inclusive en el mismo Jocotán que tuviste la oportunidad de conocer años atrás, y en Esquipulas también. Varios de esta parte significativa de la arquitectura me encantan los estilos históricos, ¿verdad? Que van plasmando la trascendencia, ¿verdad? De los capítulos de construcción, y cada uno nos enmarca en este espacio especial. Eh, Definitivamente, pues, es una de las oportunidades de dar algunos recorridos caminando, ¿verdad? Como le llamamos en turismo, los recorridos pedestres, ¿verdad? Por nuestros centros históricos, y conocer un poco, ¿verdad? De la historia que está plasmada, ¿verdad? Tanto en las casas antiguas, privadas, como en edificios públicos, ¿verdad? Como municipalidades, gobernaciones, palacios, pues, ¿por qué no decirlo? También monumentos y estatuas que complementan, ¿verdad? Ese recorrido histórico especial. Eh, de lo que alcanzo a ver, tenés una foto ahí de el Cristo de Esquipulas, ahí atrás tuyo. Exacto. Entonces, el Cristo Negro es un símbolo no solo para Chiquimula, para Esquipulas, para Guatemala, para Centroamérica, para buena parte de México, etcétera. ¿Haces visita anual como tantas personas, aunque ahora tal vez limitada en los últimos tiempos por la pandemia? Tuve la oportunidad de vivir 9 años en Esquipulas, ¿verdad? Impulsando, y por eso, pues, la oportunidad, tuve el privilegio, ¿verdad? De impulsar al destino religioso, y hoy Esquipulas, pues, es el ícono representativo de la región. Sí, hemos tenido la oportunidad de hacer estas visitas, ¿verdad? De día o de un par de días durmiendo en Esquipulas durante la pandemia, obviamente con las restricciones adecuadas, tanto en el transporte como en la fila para el camarín, ¿verdad? Cuando igualmente, pues, se disponían, ¿verdad? Las misas con bajo número de personas asistentes, pero sí continuamos definitivamente con este proceso interesante. Los peregrinos de diversos puntos de Guatemala todavía continúan yendo tradicionalmente cada fin de semana, ¿verdad? Es increíble el magnetismo espiritual que atrae esta imagen religiosa de diferentes puntos del país, y que la tradición, pues, lo sabes perfectamente, ¿verdad? Siempre conlleva a mantener viva la visita tradicional al Señor de Esquipulas. Sí, es algo indiscutible. Nosotros tuvimos la oportunidad también con José Pablo de hacer un reportaje en las afueras ahí de lo que es Esquipulas, que hay una plantación de girasoles impresionante, cómo se volvió un punto turístico también, porque está cerquita y cuando uno siente, comienza a llegar la gente en sus vehículos y a meterse en ese mundo amarillo y verde, que es de verdad, y todo sale de que es habitualmente alimento para las reses o para las vacas, como se puede Sí, 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 decir, claro. pero seguro que lo conoces. No, definitivamente es un punto emblemático que no estuvo planeado, ¿verdad? Es un sitio turístico, ¿verdad? Que nació esporádicamente. La parte especial, pues, de que el propietario de ese terreno, como bien lo decías, ¿verdad? Es un ganadero que es productor de lácteos, ¿verdad? Muy reconocido, el Tata Rodríguez. Y le hicieron una consultoría en donde le sugirieron, ¿verdad?, agregarle al pasto, ¿verdad?, la planta del girasol. Él así lo hizo, ¿verdad? Creció el girasol y todos los vecinos alrededor, que qué bonito, que deme permiso, que por favor, pues, pasen, va, y todo. Tanto fue así con las redes sociales, pues, que se volvió viral, ¿verdad? El primer año, pues, obviamente la gente empezó a llegar, conocer, pidiendo permiso, buses, pick-ups y todo. Y pues al año entrante, pues, ya él empezó a cobrar 5 quetzales de ingreso, lo cual lo invirtió, ¿verdad? Para, pues, componer el camino, hacer sanitarios, que también la gente preguntaba, ¿verdad? Para estas situaciones de complementarias. Pero hoy, pues, se ha
convertido, ¿verdad?, el campo de los girasoles en una situación interesante de visita a Esquipulas. Hablando de lo que es la naturaleza en sí, ¿qué le puedes compartir a toda la gente y a nosotros de la parte, por ejemplo, montañosa que tiene el departamento? Porque vaya, si no, la parte aquella de ir hacia Jocotán, Camotán y sobre todo Lopa, pues es un pequeño ejemplo de lo que yo recuerdo de hace rato, que tengo buen tiempo de no circular por aquellos lares. Sí, es la parte montañosa definitivamente a nivel geográfico, es algo que identifica al oriente de Guatemala, ¿verdad? Ya sea que ustedes vengan saliendo de Ciudad de Capital, ¿verdad? Y después de dejar el Valle de Motagua ya empezamos a ver esta parte al lado izquierdo, ¿verdad? La Sierra de las Minas, ¿verdad? Por eso igualmente histórico y aprovechando, ¿verdad? Por eso se le denominó al territorio nuestro, ¿verdad? En la época de la colonia, a la Chiquimula de la Sierra, ¿verdad? Por la parte interesante de minerales y en esa parte montañosa, que es el bosque nuboso más antiguo de todo Mesoamérica, ¿verdad? Según protectores de la naturaleza. Caminando siempre por el Valle del Motagua, pues comenté, del lado izquierdo tenemos la Sierra de las Minas, del otro tenemos la Sierra Madre, ¿verdad? Que combina la parte de Jalapa, y ya adentrándonos al departamento de Chiquimula, pues vamos dejando por Esquipulas, ¿verdad? Lo que es la parte interesante de la montaña de la Sierra del Merendón, que nace en Izabal, ¿verdad? Pasa por Zacapa, llega y conecta a Honduras, pero específicamente, pues, es una montaña muy emblemática, ¿verdad? De la región de Chortí, ¿verdad? Y que nos divide, pues, con el Valle de Chiquimula, con el Valle de Jocotán. Esta parte interesante, pues, nos presenta la aventura, el reto de escalar, ¿verdad? A comunidades como Pelillo Negro, como la Tierra Blanca, ¿verdad? Que están en la parte alta de la montaña, y también, pues, esta experiencia de naturaleza y aventura que brinda, por ejemplo, la oportunidad de visitar Olopa, ¿verdad? El municipio más alto del departamento de Chiquimula, y que pues ofrece la oportunidad de aventura de visitar algunas cavernas como las cuevas del Negro y el Rey en Olopa, y también igualmente pues las cuevas de La Calera en Quesaltepeque, que nos comunica perfectamente con el volcán de Chiramay. Y ahí precisamente salió una leyenda, ¿verdad? Que por ese enramaje de cuevas y cavernas hay una serpiente, ¿verdad? Que comunica el volcán de Quesaltepeque con el volcán de Ipala, que van a ser a Esquipulas, en fin, ese sincretismo maravilloso que encierra y envuelve no solo a Chiquimula, sino que a todo el oriente de Guatemala. Por eso igualmente, pues, en nuestro apelativo a nivel turístico, el oriente místico y natural. He tenido conocimiento y me lo confirmarás, José. Pepe es que te dice también, porque viene de tu identificación, dice ahí Pepe. Bueno, Exactamente. aquello de que te dedicas a enseñarle a grupos o a hacer circular a grupos por tu departamento para que lo conozcan más en detalle, ¿así es? Sí, claro. Dentro de mi experiencia de más de 20 años en hotelería, tuve la oportunidad, ¿verdad? De cuando trabajaba en el Caribe, por las habilidades en inglés también, de guiar a ciertas personas, ¿verdad? Que venían de diferentes partes del mundo, ¿verdad? En intercambios de experiencias, y pues me mandaban, ¿verdad? Porque yo igualmente hacía estas situaciones. Hoy lo comprendo que fue una transición adquirida, ¿verdad? Empecé a conocer la parte del Caribe, el canal inglés, la parte del río, y el lanchero me iba preguntando, ¿verdad? Y contando, yo iba traduciendo en este proceso. Fue naciendo con mí esa parte interesante, pues, de investigar un poco más a nivel de la región, y aunado a que me encanta la parte histórica, como lo comenté anteriormente, pues tuve la oportunidad pues de estudiar para guía de turistas, ¿verdad? Primeramente fue para guía local del departamento de Chiquimula y la región, por eso mi amor especial para toda esta comarca, pero por las habilidades en inglés también pues tuve la oportunidad de escalar y complementar la parte de estudio hacia guía general, ¿verdad? También en Intecap soy instructor de turismo, ¿verdad? Y también soy consultor, y siempre trato de enmarcar esa parte interesante de investigación que ofrece nuestra región. No, no, qué interesante esa proyección y esa ampliación de la misma, porque incluso no conocía que dentro de la diversidad ocupacional que ofrece en Guatemala el INTECAP ya incluye eso, que en este caso te tiene como uno de los catedráticos, etcétera, orientadores. Algo también muy importante. Yo hace
un montón de tiempo que lo escalé, que estuve ahí en la laguna, etc. Ipala, ese municipio ipalteco, que además tiene su alcalde boxeador, etcétera, todo lo que representa ese cono es lo más atractivo que tiene Ipala, el dúo volcán-laguna, o hay algo más también resaltante del municipio ipalteco. Me agrada que comentes esa parte, ¿verdad? Y que precisamente comentes la palabra cono, ¿verdad? Durante la época prehistórica, hace miles y millones de años, el volcán de Ipala era un cono perfecto, ¿verdad? La parte de haberse cortado y estar Ajá. plana para que se formara la laguna artificial, porque se originó por la cantidad de lluvia que ha caído por miles y millones de años, ¿verdad? Ocurrió una explosión bastante fuerte, ¿verdad? De hecho, igualmente los especialistas han encontrado piedras y material del volcán de Ipala en los valles del Motagua, ahí por la Unión, en Hualán, ¿verdad? En toda esta parte interesante del oriente, y ahí vemos esos grandes piedras que a nivel local le llamamos chatunes, ¿verdad? Esas piedras grandísimas, ¿verdad? Que están en bastantes valles. Y uno dice, ¿cómo vino a parar esta piedra acá? Fue la explosión tremenda, ¿verdad? Que le quitó la mitad del cono al volcán y hoy nos permite, pues, disfrutar esa belleza especial. Esto es una área de reserva natural, pero es un área protegida, impulsada y protegida por CONAP y ADISO, ¿verdad? Que es la entidad en Ipala que protege en cooperación con CONAP, ¿verdad? Esta parte interesante, y ya ofrece, ¿verdad? Una experiencia especial de aventura, escalar, caminar, esa vereda interesante, ¿verdad? Entre piedras, entre arena, ¿verdad? Dependiendo si es época seca, a final del año, o en época de invierno, ¿verdad? Cuando tenés que trabajar con botas de montaña para que el lodo, pues por la constante lluvia, pues no te estropee el recorrido. Ya en la parte alta, pues vale la pena, ¿verdad? Es un panorama precioso ver esa laguna tremendamente, ese espejo de agua maravilloso, que también es un sitio de recarga espiritual para los hermanos del pueblo Pocomán de San Luis Jilotepeque, que al inicio del invierno llegan a realizar la ceremonia de pedimiento, ¿verdad? Para que las siembras y las cosechas sean muy especiales. También igualmente, pues hay senderos, ¿verdad? Hay área para poder acampar y quedarse en el área de los refugios que tienen ahí los amigos de Adiso, y complementarlos pues con un almuerzo tradicional, ¿verdad? El caldo de gallina que cocinan ahí las señoras de la comunidad cercana. Eh, Algunos municipios aledaños, ya no solo chichimultecos, sino que jutiapanecos, por ejemplo, se surten del líquido vital que produce en sí la laguna de Ipala. Sí, geográficamente, en verdad, el volcán de Ipala, cuando realizaron la situación de la demarcación de los departamentos, pues el volcán de Ipala le corresponde la mitad a Ipala, Chiquimula, y la otra mitad a Agua Blanca, Jutiapa, Agua ¿verdad? Blanca. Exactamente. A nivel, pues, de medioambiental, pues esta situación es muy... Ah, cuesta un poco mencionarlo, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Hay Conflictiva. maquinaria especial, sí, ¿verdad? Con motores y con máquinas, pues, sacan el agua para proveer del vital líquido a agua blanca, ¿verdad? Todo el mundo tenemos necesidades, ¿verdad? En esta parte, pero, pues, en ciertos puntos de la historia, pues, el nivel del agua ha descendido. Eh, es un poco incómodo recordarlo, ¿verdad? Pero hace un par de años recordarás, ¿verdad? Que hubo un litigio entre los alcaldes de Ipala y de Agua Blanca, ¿verdad? Inclusive tuvieron que intervenir los dos gobernadores, ¿verdad? Y pues llegaron a un proceso interesante. Tanto es así, pues, que el alcalde de Agua Blanca aperturó una carretera, ¿verdad? Que definitivamente tienen que utilizar un vehículo de 4x4 para que las personas que así lo deseen, ¿verdad? Principalmente las que tienen problemas de locomoción, ¿verdad? O alguna discapacidad, puedan llegar en un vehículo 4x4 hasta el parqueo de la laguna, pues, y poder disfrutar de esta experiencia especial de paisaje. A nivel de, mencionaste ya lo de las minas, ¿qué ofrece a la gente que le quiera visitar, por ejemplo, Concepción Las Minas? La parte interesante de Concepción Las Minas, precisamente, ¿verdad? Cuando éramos el corregimiento de Chiquimula de la Sierra, estaba enclavada allí lo que era la finca San José,
¿verdad? Que era la parte de extracción de una mina de hierro, ¿verdad? Hoy, históricamente y geográficamente, pues ese terreno, ¿verdad? Lo comparten tanto en el municipio de Concepción Minas, en Guatemala, como en Metapán, del Salvador, ¿verdad? Inclusive al cruzar la frontera y querer subir al punto Montecristo, tienes que llegar primeramente al centro de visitantes de El Casco de la Hacienda San José, ¿verdad? Que definitivamente también pues tiene el mismo nombre, guardando la historia, del punto de la finca San José de Concepción Las Minas, ¿verdad? Eso es a nivel histórico especial. Concepción Las Minas es un paraíso, ¿verdad? Para quienes disfruten de escalar montañas, tiene un complejo interesante de cuevas, ¿verdad? Que yo los conocí de pequeño cuando fui Boy Scout, ¿verdad? Pero que hoy igualmente junto con Esquipulas, ¿verdad? Comparten la parte interesante de la Reserva Trinacional Montecristo, que en el año 2011 fue declarado a través de Plan Trifinio, ¿verdad? Como Patrimonio Natural de la Humanidad. La reserva de biosfera Trifinio, ¿verdad? Es una parte interesante que compartimos, ¿verdad? Con Ocotepeque, Honduras, Metapán, El Salvador y Esquipulas, Guatemala, ¿verdad? En este casco interesante que después se proyecta hacia el resto de la zona de la región del Trifinio. Fíjate que alguien que habitualmente nos sigue acá en Contacto Deportivo, que aparte es uno de mis buenos amigos desde hace décadas, que de repente ya lo llegaste a conocer, es un empresario y nació ahí en Quetzaltepeque. Me ha enviado fotos, aparte que yo conozco, de la iglesia. Me refiero al licenciado Roberto Aldana, Roberto Federico Aldana Villeda, el canche, como le dicen, que fue gran jugador de Chiquimula cuando estuvo el equipo en primer nivel de básquetbol. Y él tiene mucho orgullo por esa iglesia como parte representativa de su municipio, pero me imagino que Saltepeque tiene otras atracciones especiales, además de esa construcción y de lo que representa. El templo de Quezaltepeque es hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy ya está despejada la plaza, ¿verdad? No sé si pasaste unos años atrás en donde las ventas ambulantes pues habían inundado el mercado. Hoy la administración municipal pues logró finalmente, después de varios años, mover el mercado, ¿verdad? Y formular lo que es Mercatepeque, ¿verdad? Justo a orilla de carretera, ¿verdad? Pero el templo queda totalmente despejado. Es una obra arquitectónica hermosa, ¿verdad? Con detalles barrocos interesantes, y dentro del templo se pueden observar unos arcos de cobertura mixtilínea, ¿verdad? Desafortunadamente los retablos, ¿verdad? Fueron cambiados los originales, que eran de estilo barroco, y la administración parroquial pues los cambió, ¿verdad? Por modernos, ¿verdad? Porque a los antiguos estaban picados, Entre desafortunadamente no. comillas. Sí, desafortunadamente no hubo una asistencia técnica adecuada, ¿verdad? Pero pues es una parte interesante que resguarda, ¿verdad? La imaginería religiosa. Que Saltepeque es un punto emblemático no solo a nivel devocional de la parte de la visita al Cristo Negro, ¿verdad? Porque antes que se construyera la carretera asfaltada en 1970, la ruta santa del peregrino llegaba, ¿verdad? La antigua ruta del peregrino llegaba a Quezaltepeque y subía a la cumbre de Chiramay. Hoy todavía es un paseo bastante interesante para la gente que desee caminar o a nivel de bicicleta de montaña. Las personas también que tengan vehículo de doble tracción, ¿verdad? Puede ofrecer un paseo interesante para subir Chiramay, observar el volcán de Quezaltepeque de este lado, la parte interesante del cerro propio de Chiramay, que es un punto sincrético muy interesante, ¿verdad? Porque tiene una cruz para ceremonias mayas, y en la parte de la derecha, pues podemos subir un poco más en la montaña para observar el volcán de Ipala. Es un lugar paradisíaco muy especial. También igualmente hay un complejo de lagunas artificiales que es la laguna de Shangri-La, que es un paseo interesante para quienes disfrutan de la naturaleza y el paseo. Y ya recorriendo hacia la ruta hacia Olopa, ¿verdad? Antes de llegar a Quezaltepeque está la ruta, o mejor dicho, el cruce para Olopa, ¿verdad? Y a escasos 10 minutos está la aldea de Guatalón. Ahí igualmente, pues, está el nacimiento del río La Conquista, ¿verdad? Donde, pues, se tiene el sincretismo que apareció la imagen de San Francisco Conquistador, y ahí es donde la cofradía realiza año con año, ¿verdad? La parte interesante del buen pedir, ¿verdad? El sacrificio del chumpe,
¿verdad? Que para que haya un buen invierno. En esta parte interesante también, pues tenemos un complejo de cuevas, como lo mencioné anteriormente, y la parte interesante, pues, del Cerro Las Cebollas, ¿verdad? Que es una parte interesante en Quesaltepeque que divide, o mejor dicho, que combina el área geográfica que comparten tanto Esquipulas como que Concepción Las Minas y Quesaltepeque. El Cerro Las Cebollas está cabalmente en ese triángulo especial. Y déjame contarte que amigos investigadores desde hace años, haciendo investigación interesante, descubrieron en Las Cebollas que fue un sitio de vigilancia en la época de prehispánica, ¿verdad? Se han encontrado puntas de flecha, ¿verdad? De obsidiana, y a raíz, pues, de esta parte de investigación, pues, no nos cabe la duda, ¿verdad? Que Las Cebollas fue un punto de vigilancia, ¿verdad? Para la parte interesante de los invasores en la época prehispánica, ¿verdad? Pero igualmente también en la ruta de comercio que nos comunicaba desde el sur de México para llegar por la parte sur de Jutiapa, ¿verdad? Chiquimula, y nos comunicaba hasta lo que hoy es Sonsonate y la parte de Copán en Honduras, ¿verdad? José, si por ejemplo tu servidor o cualquier otra persona que nos esté captando dispone de un fin de semana para poder visitar Chiquimula, departamento, ¿cuáles serían o cuáles serán tus sugerencias de qué es lo que no se debe uno perder aprovechando un fin de semana en la tierra mutera? Hoy Chiquimula, pues, hemos desarrollado esta parte interesante que nos encontramos en un corredor turístico muy interesante, no solo por las visitas tradicionales a Esquipulas, ¿verdad? Las peregrinaciones han realizado paradas estratégicas de descanso en Chiquimula, tanto de ida como de regreso, para, pues, las compras de las manías o el pan de yemas, ¿verdad? O descansar igualmente. Pero también de la parte del venir de Jutiapa, ¿verdad? Y atravesar la parte de Ipala, San José la Arada y disfrutar todo ese nuevo panorama que nos ofrece el Circuito de Oriente, así le estamos llamando a esa parte interesante, que al salir de Pinula, Jutiapa, llegar al cruce de la Arenera, pasar enfrente de Ipala y llegar a Quesaltepeque, perdón, a San José la Arada, se llega a Chiquimula y de ahí te desbordear para regresar por Zacapa, ¿verdad? El progreso, a eso le llamamos, o le estamos llamando técnicamente el Circuito de Oriente. Toda esta parte interesante de aventura, ¿verdad? Que la gente quiera disfrutar en esos paseos interesantes de fin de semana, un escape muy especial, ¿verdad? Para que les podamos asistir para realizar visitas de aventura. Pueden subir igualmente su bicicleta de montaña, ¿verdad? Para quienes disfruten este paseo, acá en Chiquimula y en todos los municipios está muy desarrollado ese nuevo deporte, ¿verdad? A nivel familiar que sin importar las edades, niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Disfrutan de desarrollar el ejercicio visitando. Tenemos varias rutas, ¿verdad? En todos los municipios de Chiquimula. También igualmente la parte interesante de la visita devocional, no únicamente a Esquipula, sino también de los templos del oriente de Guatemala. Déjame contarte pues que el oriente, ¿verdad? O lo que era el corregimiento de Chiquimula de la Sierra tenía 32 templos coloniales, ¿verdad? No solo en Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Zacapé, Chiquimula, sino que recordarte pues que el corregimiento abarcaba parte de Metapán y parte de Ocotepec. La parte gastronómica, ¿verdad? La gente que quiera disfrutar, por ejemplo, un pollo en crema con lorocos, ¿verdad? O un picado, ¿verdad? De relleno, de pavo o de gallina, ¿verdad? Para disfrutar en... Eso es un platillo muy tradicional, ¿verdad? Para fiestas familiares, ¿verdad? Casamientos, bautismos, primeras comuniones y demás, ¿verdad? Cuando llega un familiar de visita, hay que cocinar relleno, ¿verdad? La parte interesante también, pues, de que si usted madruga de Guatemala para llegar a Chiquimula o a cualquier otro municipio, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar el mercado de Chiquimula y disfrutar los chicharrones con yuca, ¿verdad? O un atol de manjar bien calientito con un pan de yema muy interesante, o cuando venga de regreso, pasar al mercado también, pues, para disfrutar esos embutidos muy tradicionales de Chiquimula, que son las butifarras, ¿verdad? La parte complementaria e interesante, ¿verdad? De cualquier platillo, especialmente los desayunos y las cenas, ¿verdad? Complementarlas con los lácteos, ¿verdad? El queso seco, el queso crema, la mantequilla, ¿verdad? El requesón, que son una herencia de la cultura hispana que se radicó acá en el oriente, ¿verdad? Pero que en Chiquimula
tiene una parte interesante, emblemática, ¿verdad? A nivel de gastronomía. ¿Qué más les puedo contar? ¿Verdad? La parte especial, que nos puedan consultar algunas situaciones interesantes, ¿verdad? Para que dentro de todo el año, de enero a diciembre, podamos orientarles que nos visiten. Es un calendario activo de actividades que tenemos a nivel histórico, cultural, trascendental, religioso, devocional. La gente es que disfruten de esos servicios históricos, trascendentales a nivel de cofradías emblemáticas, ¿verdad? O sincréticas, Chiquimula tiene mucho para todos. Bueno, para concluir esta, pero aleccionadora charla ahí que ya nos pintaste y retrataste Chiquimula, pero en detalle y con tu forma tan especial de expresarte y mostrarlo, ¿cómo te pueden contactar ahí para cerrar la charla? Bueno, con mucho gusto. La parte interesante, tenemos a nivel personal, ¿verdad? Mi WhatsApp es el 4150-6219. Soy guía general que podemos con mucho gusto enlazarlos a las diferentes empresas de servicio que tenemos acá en el departamento, especialmente en la cabecera departamental, con hoteles, restaurantes, transporte, otros compañeros guías también, ¿verdad? Que también estamos en un equipo interesante de promoción turística que con mucho gusto también lo podemos. Inclusive también nos puede visitar en la página de Facebook que se llama CAT Chiquimula. CAT significa Comité de Autogestión Turística Chiquimula, y ahí con mucho gusto pues podemos ofrecerles toda esa diversidad de información complementaria para su visita. Bueno, José, un gustazo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Allí se nota que conoces tu departamento como la palma de ambas manos. Que estés muy bien, igual tu familia. Gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y recuerden que el calor de Oriente no es simplemente por el clima, es el corazón que hierve de emoción, ¿verdad? Al abrazarles a ustedes en esta parte especial. Bienvenidos todos virtualmente y estamos a sus órdenes. Y no olviden que debemos de seguir cuidándonos, ¿verdad? La pandemia aún continúa, ¿verdad? Guardemos el distanciamiento, guardemos los protocolos, respetémonos a nivel de familia y por supuesto también cuidémonos mutuamente.